Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en Neuron Energy Talks, a toda nuestra audiencia de líderes que nos están viendo en este momento. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Laura Medina, directora general de COA, Despacho de Arquitectura Bioclimática. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer tenerte en Neuron Business Media. Muchísimas gracias, Valeria, a vosotros. Y pues bueno, aquí estoy a vuestra disposición para apoyaros. Y para empezar, ¿podrías como contarnos qué es ECOA y cuál es su trayectoria? ¿De dónde nace esta pasión por lo que es la arquitectura sustentable? Claro que sí. Pues mira, ECOA pues tiene mucho que ver con las inquietudes pues que todos hemos visto durante todos estos últimos años. Yo estudié en Madrid, llevo ya 12 años en México, pero mientras estaba estudiando en Madrid me fui un año a estudiar a Alemania y allí tuve la oportunidad de estudiar en la Technische Universität de Darmstadt y ganó 2 años consecutivos el Solar Decathlon, que es un concurso de viviendas sostenibles. Y pues bueno, la verdad es que me pareció, yo no lo conocía, me pareció súper interesante todo este tema. Y pues a partir de ahí me empecé a introducir mucho en el mundo de la sostenibilidad, empecé a estudiar y pues bueno, ya llevo estudiando prácticamente, estoy hablando que fue en el 2008 y pues prácticamente más de 12 años, ¿no? Después de terminar la carrera, pues ya me vine a México, tuve la oportunidad de trabajar en despachos importantes. Y bueno, básicamente en el 2014 decidí ya, aparte de seguir estudiando, pues empezar con ECOA. ECOA nace con la idea de que sea un despacho de diseño y construcción y de proyectos sostenibles y regenerativos. Regenerativos, ojo con la palabra, esas a lo que nosotros queremos tender con nuestros diseños, pero entiendo la dificultad de llegar a eso en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos gustaría visualizar en nuestros proyectos y al final pues un cliente pues nos va a permitir llegar hasta donde quiera llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí nace todo el interés, de ahí nace la empresa y pues, pues vamos para adelante y creo que somos un agente de cambio muy fuerte y que tenemos que serlo, ¿no? Creo que como arquitectos es una responsabilidad muy importante el empezar a trabajar en esta dirección, ¿no? Y en el contexto del tipo de arquitectura que hacen, que probablemente algunos de nuestros espectadores no lleguen a tener este conocimiento de qué es la arquitectura bioclimática, cuéntanos un poco qué es esto. Vale, pues mira, la arquitectura bioclimática, no sé a quién vaya dirigida la charla exactamente, pero bueno, vamos a partir de arquitectura sostenible, ¿no? Mucha gente se piensa que la arquitectura sostenible es nada más hago una casa, hago una plaza, hago un hotel, lo que sea que haga, y le pongo paneles solares o, bueno, reutilizo un poquito del agua pluvial o trato las aguas grises para el riego, ¿no? Y pues no, esto es muchísimo más, o sea, aquí hay muchísimos conceptos involucrados, entremezclados, y no es una moda, eso es lo principal, ¿no? ¿Qué es para mí la arquitectura sostenible o, como tú bien dices, la arquitectura bioclimática, ¿no? La arquitectura bioclimática tiene que ver con el clima, ¿no? Realmente se ha hecho toda la vida. Es la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, la que responde a la respuesta, a dar una respuesta al clima y a los pueblos y a las culturas y a las tradiciones. Dependiendo del tipo de clima donde estemos trabajando, se desarrolla un tipo de arquitectura. No es lo mismo en el Ártico un iglú, que en Venezuela un palafito, que en Marruecos una vivienda de adobe o que en México una vivienda maya. Cada tipo de clima, insisto, va a tener una respuesta, ¿no? A tradiciones, me repito un poco, pero a tradiciones, clima y a los pueblos, ¿no? Y a un tema cultural. Entonces, para mí es eso, ¿no? La arquitectura bioclimática se ha hecho toda la vida, nada más que parece que se ha perdido. Se ha perdido porque empezó la revolución industrial. Bueno, cuando llegó la revolución industrial empezamos a construir de una manera muy diferente, en concretos, en acero, ¿no? Entonces perdimos toda esta parte, pues que no debe perderse. Entonces, para mí, pues insisto, hoy en día, ¿qué debemos de trabajar o cómo debemos de trabajar esta sostenibilidad? Pues para mí es una combinación de esa arquitectura bioclimática con todas las ingenierías y todas las tecnologías que tenemos hoy en día, paneles solares, temas de plantas de tratamiento de aguas negras, grises, captación de aguas pluviales, pueden ser con ecotecnias, pueden ser con tecnologías muchísimo más avanzadas, toda la parte de modelización energética, hay ya muchísimo software en el mercado que de hecho a eso nosotros nos dedicamos, a toda la parte de simulaciones energéticas integradas, eso lo veremos más adelante en la entrevista, pero bueno,
lo integramos en nuestros proyectos, ¿no? Análisis de confort, de iluminación natural, de flujos de aire, en fin, una serie de cuestiones que complementan esa arquitectura bioclimática, la permacultura, la neuroarquitectura, la bioconstrucción, que tiene que ver con, evidentemente, con la economía circular. Y creo que aquí cabe hacer énfasis, ¿no? Que muchas personas pues sí suelen tomar este tema de las energías renovables, de la sustentabilidad como una moda, cuando realmente pues no lo es. Realmente el minuto cero ya está a nada de llegar y que pues ya no pueda haber una cuenta regresiva, ¿no? De poder como justamente ver por el medio ambiente, ¿no? Actualmente. Entonces justamente este tema de la arquitectura bioclimática se me hace algo muy interesante. Pues justo ya nos contaste que pues realmente esta parte de la arquitectura tradicional, de la convencional, pero obviamente basándolo acorde al entorno, ¿no? En el que está. Y además creo que pues una de sus visiones es que realmente el confort y el bienestar de los habitantes pues no esté peleada, ¿no? Con respecto hacia el medio ambiente. Entonces, por lo que podrías contarnos, ¿cómo es que integran los principales, los principios de la arquitectura bioclimática en sus proyectos desde la fase del diseño? Va, perfecto, Valeria. Pues gracias por complementar el comentario. Pues al fin y al cabo, digo, evidentemente yo llevo 12 años estudiando, como te comentaba, de estos temas, pero realmente, como mencionaba al inicio, o sea, se ha hecho toda la vida, ¿no? Lo primero es documentarnos de qué cosas se han hecho y de qué clima, en qué lugar estamos trabajando y, por supuesto, pues empezar a usar todos los programas que tenemos en disposición hoy en día, ¿no? Saber hacer un estudio de soleamiento, saber cuáles son los datos climáticos básicos de dónde estamos trabajando, la dirección de los vientos dominantes, la cantidad de precipitación pluvial y en los meses que tenemos más lluvias o menos lluvias, cuál es el mes más caluroso, cuál es el mes más frío. Entonces, nosotros lo que hacemos es que desde el inicio del proyecto, eso es lo primero que hacemos, estudiar el sitio con todos los parámetros climáticos, digo, con un montón de programas y de datos que ya puedes extraer de Internet, ¿no? Y según va avanzando el proyecto ya empezamos a meterle como mucha más tecnología, pues como te comentaba al inicio, con todos los programas de simulación energética. Entonces, la intención en nuestros proyectos es eficientar la arquitectura, lograr edificios pasivos, es decir, que no tengan sistemas de climatización. Esto no siempre va a ser posible, porque claro, dependerá del edificio que estemos trabajando, dependerá de la temperatura del aire en el exterior, de si hay mucho ruido, de si hay mucho polvo, qué tan contaminado esté ese aire o no, porque eso nos va a influir en la calidad del aire interior, etcétera, ¿no? Pero bueno, si la idea es que si las condiciones del aire exterior son buenas, pues siempre usar una ventilación natural en el edificio, evidentemente iluminación natural, y la finalidad, como te digo, es poder llegar, si no se puede al 100% de confort, sin sistemas de climatización, pues al 80, al 90, ¿no? La idea es minimizar los sistemas de climatización. ¿Qué pasa? Si yo consigo minimizar esos sistemas de climatización desde la arquitectura, porque tengo una buena envolvente, porque tengo unas protecciones solares eficientes, porque tengo unas orientaciones adecuadas, etcétera, etcétera, pues lo que va a pasar es que al minimizar esos sistemas, evidentemente voy a minimizar consumos energéticos y en consecuencia, si luego quiero meter sistemas activos, como pueden ser unos paneles solares, pues también, evidentemente, voy a minimizar muchísimo las instalaciones, ¿no? Entonces, en consecuencia, tú ya estás minimizando costos y además estás ayudando al medio ambiente, porque claro, ya no estamos hablando nada más primero de confort, luego de minimizar costos de operación, ¿no? Y pues bueno, evidentemente ayudar al medio ambiente, ¿no? Y minimizar la huella de carbono. O sea, hay muchísimas cosas involucradas desde la arquitectura, ¿no? Y bueno, te digo, ya no me meto con temas de materiales, que eso también lo podemos ver más adelante, pero igual, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? En el edificio. Muy interesante, ¿no? Y creo que muchos pensarían que este tema de arquitectura sostenible es simplemente abrir una ventana, ¿no? Para no usar el aire acondicionado, ¿no? Cuando realmente es que hay todo un estudio detrás, ¿no? Entonces, en base a todo lo que nos comentaste, ¿podrías ejemplificarnos con algún proyecto de donde la arquitectura bioclimática haya resaltado con una mejora significativa en la eficiencia energética? Me imagino que te refieres a proyectos nuestros, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a decir que nosotros diseñamos y construimos la primera plaza comercial
tiene como 1.500 metros cuadrados. La primera plaza comercial aquí en Querétaro, que está completamente desconectada de la red eléctrica, es un edificio de Energy Zero. Digo, me atrevo a decir, no sé si ahora mismo ya haya otra, pero bueno, en el momento que la construimos, que te estoy hablando ya en el 2017, pues la verdad es que fue todo un reto el edificio porque pues conseguimos tres cosas. Una, eso, que fuera un edificio completamente Energy Zero, tenemos 84 paneles solares conectados a un sistema autónomo, a unas baterías. Luego, el otro reto fue que metimos 12 contenedores marítimos reciclados porque el cliente nos los pidió así. Le gustaba el concepto de cómo se veía los contenedores y pues básicamente pues térmicamente fue un reto solucionarlo porque al fin y al cabo no es una buena solución un contenedor, ¿no? En cuestiones térmicos, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue meter el edificio a estos programas de simulación energética que te comento, se simularon varios escenarios y se vio cuál era la mejor solución. Evidentemente se probaban aislamientos, tipos de cubiertas, si sombreábamos una fachada u otra, el tema de las orientaciones, tipos de vidrio, en fin, una serie de variables que se estudiaron con estos programas de simulación que te comento y con temas de optimización genética con inteligencia artificial. Y pues la verdad, pues ahí está el edificio construido. Te puedo decir que no tiene sistemas de climatización. Conseguimos lograr un edificio completamente pasivo y pues bueno, también el tema de la iluminación natural, digo, en este caso unos contenedores muy fácil de resolver, ¿no? Tenemos crujías muy estrechas, pero imagínate lo que implicaría pues haber tenido iluminación artificial durante el día y sistemas de climatización 24, no 24 horas, pero por lo menos 8, ¿no? Pues ¿cuántos paneles habríamos necesitado? Entonces, bueno, ese fue el segundo reto y el tercero fue en cuestiones de agua, se podía haber hecho muchísimo más, pero bueno, pues metimos una planta de tratamiento y estamos reutilizando el 70% del agua residual y ahorrando más o menos el 75% del agua potable. Eso es lo que se hizo en ese momento. Digo, hoy en día se podría hacer muchísimo más, pero bueno, la verdad es que fue un reto constructivo, un reto pues de ver que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y en cuestiones económicas fue muy viable. O sea, estoy hablando que el metro cuadrado salió como en 16.000 pesos, ya con todo, con todos los sistemas. Entonces, pues no se me hace una cosa tan descabellada, la verdad. Y hablando de todo esto que nos comentaste, ¿qué otros desafíos es que han llegado a encontrar al poder implementar estas técnicas de arquitectura bioclimática en lo que son las zonas urbanas? En zonas urbanas el problema que tenemos, pues por ejemplo, muchas veces hay personas que nos piden, es que quiero una vivienda completamente sostenible y tal, y luego hay veces que el propio reglamento, tanto de los condominios o tanto de los reglamentos públicos, ya sean nacionales, estatales, federales, no nos permiten realizar ciertas cuestiones, ¿no? Cada vez más se está cambiando todo este paradigma, ¿no? Porque cada vez se meten como más cláusulas de sostenibilidad, de reciclaje del agua pluvial, de las aguas negras, que no las mezcles con las pluviales, en fin, ciertas cuestiones, pero todavía hay muy poquito que se está haciendo. Entonces, realmente es un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros queríamos construir una casa el próximo año que fuera completamente sostenible y te das cuenta que te pones a buscar terrenos y no es tan sencillo que los reglamentos de construcción, como comento, te lo permitan, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, ese es un poquito limitante, ¿no? Esa parte. Sí, digo, además justamente de evitar el uso de materiales contaminantes, como ya nos mencionaste, atender el bienestar, ¿no? De la biodiversidad local, hacer un uso eficiente, ¿no? De la energía, todo este tema de los materiales para construcción, agua y demás, ¿no? Sí, sí, no dudo que sean como unos grandes retos y desafíos, ¿no? Pero hablando no solamente de estos desafíos, cuéntanos un poquito, además de procurar el cuidado del medio ambiente, ¿qué beneficios tiene tanto el propietario de esto como el desarrollador? Vale, pues mira, básicamente yo creo que hay muchísimos beneficios tanto para el propietario como para el desarrollador. Depende mucho de si el edificio, el inversionista va a ser el mismo que se quede con el edificio y sea el mismo que invierta y opere. Va a ser un escenario muy diferente al que cuando se vende, ¿no? Digo, desgraciadamente cuando se vende, pues a lo mejor nos importa menos lo que estamos haciendo inicialmente, ¿no? Entonces, por eso digo que son dos escenarios, pero beneficios hay muchos ya. Ojalá pudiera decir que
que la responsabilidad 100% tendría que venir de la parte medioambiental, pero al final hay muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Hay criterios estéticos, hay criterios funcionales, hay criterios comerciales, ¿no? Hay criterios de sostenibilidad, pero bueno, todavía se quedan como muy relegados, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que lo sostenible, si económicamente no es viable, pues la gente no suele tirar para adelante con esa propuesta, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, justamente, sí creo realmente que la sostenibilidad no tiene, vamos, no es que lo creas, que os lo puedo mostrar, que la sostenibilidad no tiene por qué ser más cara, siempre y cuando lo hagamos desde el anteproyecto, como bien mencionaba al inicio. Si hacemos, hay dos formas de trabajar. Lo que normalmente hacemos es, los arquitectos, o como nos enseñan, es tener un proceso lineal de trabajo, ¿no? Tenemos un proceso lineal, hacemos nuestro proyecto y al final ya vamos con las ingenierías, con el de la planta de tratamiento, con el de los paneles solares, con el calentamiento solar, etcétera, ¿no? Toda la parte de ingenierías. En vez de integrarnos a todos desde el inicio, acabamos haciendo al final. Entonces, ¿qué acaba pasando? Pues como no establecemos unos porcentajes de ahorro o unos porcentajes de objetivos finales de sostenibilidad, pues acaba siendo un añadido. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues o no tengo espacio en la azotea, o tengo sombras, o ya es que resulta que ya he hecho el cuarto de cisternas y ya no me cabe un volumen de almacenamiento mayor y entonces ya no llego a mis objetivos de potabilizar el agua y a lo mejor ser 100% independiente de la red, ¿no? Digo, habrá que ver el caso, por ejemplo, una torre de oficinas de 50 plantas, pues a lo mejor resulta que tienes una necesidad de energía de 100 y solo puedo generar 20 en la azotea porque no tengo más espacio. Entonces, dependerá del proyecto, pero si todo esto lo armas desde un inicio, desde el anteproyecto, evidentemente, pues sí va a haber un cumplimiento. Es como si yo hago una casa y nos dice el cliente, no, es que quiero una planta, ¿no? Y luego resulta que ya hemos hecho todo el proyecto y ya estamos en obra y dice, no, es que quiero 3. Pues bueno, no se va a cumplir ni el tema estético que querías, ni el tema funcional, porque vas a tener que hacer adaptaciones que al final lo acabarás cumpliendo, pero es más complejo. Tema de presupuesto, olvídate. Entonces, pues es lo mismo, realmente es lo mismo que ya sabemos a nivel de arquitectura de cómo se modifica un presupuesto, ¿no? Pues es lo mismo con la sostenibilidad, ¿no? Evidentemente las tecnologías activas, es decir, paneles solares, plantas de tratamiento, etcétera, pues tienen un costo extra, claro, pero un costo extra que hay que ver pues cómo nos influye eso en nuestros retornos de inversión, ¿no? Y a lo mejor en cuestiones pues bueno, en cuestiones de luz, a lo mejor si no gastas mucha luz, dices, pues es que realmente no tengo un retorno de inversión atractivo. Pero vamos a pensar y vamos a ser realistas. Luego nos quejamos de que, ay, no, es que hay cortes de energía en el país, es que hay cortes de agua, pero no hacemos nada al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a realmente hacer algo? ¿Qué pasa? Que nos tienen que cortar el grifo, ¿no? Que ya se está haciendo. Entonces, pues no sé, yo creo que tenemos que tener como más esa visión un poquito a largo plazo de lo que está pasando. Sí, no, claro, ahora sí que los pros y contras que va a tener tanto la arquitectura tradicional como este tipo de arquitectura, pues sí van a ser como similares, ¿no? Pero ustedes obviamente tienen que contemplar igual ese tema de energías renovables y todo lo que conlleva, ¿no? Y de igual forma, teniendo en cuenta que las edificaciones y el sector de la construcción en conjunto consumen alrededor del 36% de energía en el planeta y producen un 39% de emisiones de CO2. ¿Podrías contarnos un poquito más a detalle sobre qué rol juegan las energías renovables en sus proyectos? Un poquito más a fondo. Pues básicamente es repetirme un poco, pero pues al fin y al cabo es eso. Ya que has solucionado tú un edificio pasivo, esa es la idea, que lo soluciones de la forma más eficiente posible de la arquitectura. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo, ¿vale? Algunas personas ya me han escuchado comentarlo, pero lo que estamos haciendo, vuelvo un poco al ejemplo del iglú, ¿no? ¿Qué pasa con un iglú? Un iglú, con el propio material del hielo, consigue pasar de menos 50 grados en el exterior a 10 grados en el interior. ¿Qué hacían? Pues para pasar de 10 a 20 grados, que 10 grados no es una temperatura de confort en el interior, usaban lámparas de aceite. Hoy en día lo que estamos haciendo, en vez de hacer iglús, es que estamos haciendo edificios acristalados por las 4 fachadas, da igual donde lo estemos poniendo, lo estamos haciendo así. Por poner un ejemplo un poco drástico, lo estamos poniendo en el Ártico y entonces, ¿qué pasa? En vez de pasar de 10 a 20 grados con un sistema de climatización, estamos pasando de menos 50 a 20 grados con un sistema de climatización, porque evidentemente la envolvente
no está bien resuelta. Entonces, pues como tenemos frío, porque por el vidrio no tenemos un buen aislamiento, digo, depende de qué vidrio usemos y tal, bueno, y nos metemos en otros temas, le metemos un sistema de climatización y como la luz nos sale muy cara, pues le metemos paneles solares. Entonces empezamos mal. Por eso digo, lo primero es eficientar el edificio, trabajar como se debe trabajar en la arquitectura para poder lograr, insisto, un edificio pasivo o minimizar esos consumos energéticos. Ya que solucionamos todo este tema, ahora sí entramos con las energías renovables, con las energías activas, que, ¿por qué? Al final vamos a tener un consumo, nos guste o no, el edificio va a tener un consumo de agua, de energía, vamos a tener unas aguas grises, o sea, drenaje de aguas grises, de aguas negras, consumos de gas, entonces, y unas emisiones. O sea, por mucho que digamos que no tenemos impacto, claro que siempre hay un impacto, siempre. Todo lo que hagamos, comamos una lechuga o comamos un trozo de carne, va a tener un impacto, ¿vale? Da igual lo que hagamos. Pero bueno, la finalidad es, ¿qué pasa? O sea, tenemos todos estos consumos en el edificio, pues, ¿qué vamos a hacer con estos consumos? ¿Vamos a recurrir a la red o vamos a recurrir a energías renovables del sitio? Y ahí es donde entramos con los edificios regenerativos. Si yo consigo realmente con mi proyecto poder lograr que toda la energía venga del propio lugar, de fuentes renovables, que todo el agua venga de la lluvia y la pueda potabilizar y la pueda usar en mi edificio, en fin, que todo sea un ecosistema cerrado, pues eso sería lo ideal. Insisto, habrá veces que se podrá hacer, habrá veces que será muy complicado, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros le tiramos un poquito, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, pero esa sería la idea, ¿no? Sí, completamente. Como la naturaleza, básicamente, que perdón que te interrumpa, Valeria, pero como la naturaleza, que al final es un ciclo cerrado, ¿no? En la naturaleza no hay ningún ciclo abierto, todo es un ciclo cerrado, que es lo que está muy de moda hoy en día, que es la economía circular, que bueno, dicen que ya estamos en la economía circular, yo creo que no, yo creo que se habla mucho de esto, pero todavía no estamos en una economía circular, desgraciadamente, pero bueno, a eso hay que tenderle, ¿no? Y debería ya estar implementado en todo proceso de producto, en todo tipo de arquitectura, etcétera, ¿no? Sí, claro, ahorita justamente tocaremos el tema de lo que es la economía circular, pero yéndonos un poco a otro tema y ahorita que está igual el auge de lo que son las inteligencias artificiales, el AI, ¿cómo es que ustedes integran tecnologías inteligentes como lo que es la energía solar o eólica en los edificios que diseñan? Pues ya te he contestado un poquito a esa pregunta. O sea, ¿cómo lo integramos? Pues te digo, minimizando esos consumos energéticos y evidentemente intentando lograr un edificio net zero en cuestiones de energía o net zero energy o net zero water o en cuestiones de agua. Habrá que ver el caso concreto. Habrá veces que tenga sentido ese retorno de inversión, habrá veces que no, o habrá veces que simplemente lo queramos hacer porque lo queremos hacer así, ¿no? Entonces, pues no sé si contesta tu pregunta, pero pues eso va un poquito relacionado con la anterior, ¿no? Sí, completamente. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para justamente igual toda la gente que no sabe lo que es net zero o net positive. ¿Podrías contarnos justamente qué es net zero? Sí, perdón, luego doy como términos por supuestos, pero efectivamente creo que es súper importante. Pues mira, explico un poquito qué son esos términos, ¿no? Al principio, los primeros términos que empezamos a escuchar era el tema de la sostenibilidad, sostenible, sustentable, ¿no? De ahí de ser sostenible, pasamos a net zero, net zero que puede ser en energía o net zero que significa o en agua, ¿no? Luego de ahí, ahora explico qué es, luego de ahí pasamos a net positive y luego empezamos a hablar del tema de arquitectura bueno, sí, toda la parte regenerativa, ¿no? De regeneración. Entonces, ¿qué pasa? Lo sostenible ya no es posible, porque lo sostenible quiere decir que era posible hace unos años, porque lo que teníamos que hacer era no dañar el medio ambiente, sino sostener una situación, ¿no? Pero hoy en día ya está tan revertido el cambio climático que ya no es posible. O sea, al contrario, lo que tenemos que hacer es, perdón, me expresé mal, cómo podemos revertir hoy en día el cambio climático. Ya no es una situación de mantenerla. Entonces, por eso ya no estamos hablando de sostenibilidad, o bueno, sí se está hablando, pero ya deberíamos de estar en otro nivel, ¿no? Entonces, siguiendo por el siguiente nivel que estaba comentando, el tema de net zero, al final el net zero es un balance cero de edificio. Quiere decir que todo lo que produce el edificio, o sea, todo lo que consume, lo produce, ¿no?
Si es en energía, pues en energía. Si es en todo, en energía y agua, pues lo mismo, ¿no? Entonces, y la parte regenerativa, pues ya la expliqué antes, que es un poquito como la naturaleza, conseguir un ciclo cerrado, ¿no? En ese proyecto que tengamos. Perfecto, creo que con lo que nos acabas de comentar ya justamente a todas estas personas que no están tan familiarizadas, pues ya nos dejas un poco claro, ¿no? La relación del net zero junto con la empresa, ¿no? Y mi siguiente pregunta va sobre qué enfoque es que adoptan para integrar principios de economía circular justamente en sus proyectos de arquitectura bioclimática. Pues igual, toda la parte de economía circular evidentemente tiene que ver muchísimo con toda esta parte de edificios regenerativos, que no solo es en la parte de ingenierías que ya he explicado, no solo es en la parte de confort y de cómo configuramos esa arquitectura, sino que ahí ya entramos con un tema de circularidad en materiales, o sea, toda la parte de materiales, todos los materiales contaminan, vamos a partir de ahí, entonces, pues podríamos hablar de bioconstrucción, podríamos hablar de materiales naturales, podríamos hablar de tierra, de paja, de piedra incluso, ¿no? O sea, de materiales, sobre todo de la región, ¿no? Hay muchas más técnicas naturales, pero al fin y al cabo tenemos que ver como un contexto global, como un contexto general. Por ejemplo, o sea, tenemos como muchas etapas durante el proceso de los materiales, desde la extracción, el transporte, la producción, el consumo o la puesta en el sitio y luego el qué pasa después. O sea, entonces la intención es que cómo vamos a elegir esos materiales, cómo los vamos a pensar, primero para que esos materiales, pues pensemos en qué tanta contaminación genera en cada etapa de su proceso. Eso es lo primero, qué es la huella de carbono de cada material y en consecuencia qué huella de carbono va a tener mi edificio. Y luego también pensemos en la circularidad, ¿no? O sea, que no pensemos en lo ideal sería que no hubiera ese residuo final, ¿no? En la naturaleza, vuelvo a irme a la naturaleza, no hay residuos, todo se reaprovecha, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese material después? ¿Lo vamos a reciclar? ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Entonces, eso es muy importante desde el diseño, empezar a pensar en toda esta parte de circularidad. Y hay muchísimas empresas que están trabajando en esta dirección a nivel de producto, ¿no? Pero bueno, todavía falta muchísimo por hacer. Te puedo decir que en la arquitectura hay muchísima investigación en temas con tierra, en temas de biomateriales, con telas, con desechos, con residuos. O sea, ya hay muchísimo, muchísimo que se está haciendo, pero todavía, bajo mi punto de vista, falta mucha investigación y mucha inversión al respecto para poder pues usar todos esos residuos. ¿Cuántos residuos tenemos? No me sé las cifras en toneladas, pero pues ¿cuánto generamos? O sea, imaginémonos, en el súper se ve todo bonito, pero es que en el súper todos los días está lleno de botes. Imagínate, pues todos los botes que hay en el vertedero, ¿no? Botes o lo que sea, plásticos, lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente, insisto, cada vez hay más empresas trabajando en toda la parte de residuos y ojalá podamos estar construyendo con residuos porque es una materia prima que realmente, por ejemplo, estaba viendo creo que en Argentina, si mal no recuerdo, a ver si nos dio tonterías, hicieron una escuela y la hicieron toda con materiales reciclados. Entonces, partiendo de llantas, partiendo de rellenos sanitarios, ¿no? Evidentemente se sanitizaron y todo, bastante interesante el proyecto. Y pues bueno, claro que se puede hacer, lo que pasa que pues falta mucho por hacer y no todo el mundo está dispuesto a reutilizar esos residuos a veces, ¿no? Sí, claro, completamente. Ahora sí que tanto el sector público como el sector privado debería hacer mucho énfasis, ¿no? En toda esta parte de los de los residuos que pues, justamente se generan, ¿no? Entonces, por lo que va mi siguiente pregunta es que, ¿de qué manera colaboran con otras industrias para poder fomentar una economía circular dentro de estos proyectos? Pues yo intento hacer muchas sinergias con personas que nos complementan, porque al final yo creo que hoy en día, en cualquier campo, en cualquier cosa que te puedas imaginar, yo creo que tenemos que hacer equipo. O sea, hoy en día, si no trabajamos de una manera conjunta, no va a funcionar. Entonces, pues yo intento, te digo, hacer sinergias con personas que están metidas en gestión de residuos, por ejemplo, en industrias. Hay muchísima reutilización de residuos, te digo, en industrias a nivel, o sea, a todos los niveles existe toda esta parte de circularidad, ¿no? Pero bueno, insisto que hay muy poquito todavía que se está haciendo. Entonces, esa es un poquito la idea de poder colaborar con otros especialistas pues para poder llegar a un proyecto integral, ¿no?
porque hay muchísima gente trabajando en lo mismo, en la sostenibilidad. Hay personas que están trabajando en temas de reportes SG, otra en reportes de sostenibilidad con la industria, otras personas en temas de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, los ODS. Hay gente que está trabajando en bioconstrucción, hay consultores energéticos, hay gente que está trabajando en certificaciones, pero al final no hay un mix, ¿no? O sea, como que todo el mundo toca ciertos temas, pero siento que en muchas áreas sigue habiendo una falta de implementación. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que lograr entre todos. Y con este tema que mencionas de las sinergias entre empresas, ¿cómo tú crees que evolucionará el campo de la arquitectura bioclimática en los próximos 10 años? Pues yo creo que nos va a obligar, desgraciadamente, la gente voluntariamente no va, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hace 10 años nadie sabía que era un panel solar, este, y nadie lo ponía. ¿Por qué? Porque era muy caro. Entonces llegó un momento que ya era redituable y que ya realmente era una ventaja económica. Por eso todo está lleno de paneles solares, pero no porque la gente diga, ay, qué bonito, voy a ser sostenible, voy a poner un panel solar y ya. No, no va a ser así. Entonces, desgraciadamente, yo no sé qué tiene que pasar, de verdad, no sé qué tiene que pasar para que realmente la gente ya empiece a reaccionar, porque, o sea, por ejemplo, ahora, no me acuerdo, Chalco, o no sé dónde se han dado ahora que está todo lleno de drenaje, creo que es ahí, ¿no? En México, ¿no? Estos días. ¿Qué tiene que pasar, por ejemplo, las inundaciones que hubo en varias partes del país, o los huracanes, o todas las desgracias climáticas que hemos tenido? Ya hay emigrantes climáticos, eso ya existe, gente que migra por cuestiones del clima, de que no puede estar ahí, ¿no? Ya no emigro nada más por un tema económico, emigro porque no puedo estar ahí, o sea, no, el campo ya no produce, por cualquier circunstancia no tengo agua, no puedo vivir ahí, ¿no? Eso ya existe. Entonces, claro, o sea, yo creo que hasta que no nos afecta en primera persona, ¿qué tiene que pasar? Que no tenga comida, que me corten el grifo en mi casa, ¿qué tiene que pasar para que yo reaccione? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo imagino yo esto, pues yo creo que va a llegar un punto que va a ser tan drástica la situación de que la gente va a tener que ya tener pues ser completamente autónomo del agua, ser completamente autónoma de energía. En cuestiones de comida, pues cuánto se habla de los huertos urbanos. Ahora es un poquito como de moda, ¿no? Pero realmente pues la comida va a ser un problema, y ya sabemos que es un problema desde hace muchísimo tiempo, pero pues como que hacemos la vista gorda, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hasta que no te toque en primera persona de es que no tengo agua, no tengo comida y no tengo tal, pues no voy a reaccionar. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, afortunadamente sí es verdad que se están haciendo cosas, sí es verdad que evidentemente las conferencias de la ONU pues están poniendo muchísimos temas sobre la mesa, y pues ya se están estableciendo objetivos fuertes. Ahora, sí creo que falta muchísimo para implementar, y sí creo que falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y va muy lento. Y justamente con todo lo que nos comentas, ¿no? De las problemáticas que se están viviendo actualmente en México, ¿cómo es que ECOA involucra a la comunidad local en sus proyectos para poder maximizar ese impacto positivo? Bueno, pues básicamente sí, en los proyectos que nos ha tocado trabajar con temas más de bioconstrucción o de tierra y tal, pues evidentemente intentamos trabajar con las personas de la comunidad, pues generando esa economía local, ¿no? Digo, no siempre nos ha tocado hacer eso, nos ha tocado también hacer muchos proyectos industriales, ¿no? Comerciales, pero bueno, siempre intentamos toda esta parte de involucrar te digo, a esas comunidades, de educar a nuestros trabajadores. Por ejemplo, voy a hacer un poco de publicidad, pero Proyecto CELA, que lo está impulsando la UNAM, súper interesante, pues acaba de sacar un programa para los trabajadores de construcción sostenible. Entonces, intentamos meternos siempre a esos programas para capacitar a las personas, ¿no? Entonces, pues siempre, sobre todo, mucha concientización, también con las universidades, ¿no? En cuestiones sociales también, no tanto en nuestras obras, pero también pues como educación en cuestiones de arquitectura sostenible, ¿no? De qué se puede hacer, qué no, y sobre todo intentar que la gente entienda que no sigamos haciendo greenwashing, por favor. O sea, creo que eso es muy importante, y hay veces pues bueno, como sabemos, está la parte social, la parte económica y la parte medioambiental en esas tres burbujitas de la sostenibilidad, o tres circulitos. Y hay veces que digo, a ver, es que realmente estás siendo sostenible tú como empresa, o realmente estás haciendo negocio. Entonces, me queda claro que todos tenemos que comer,
pero ojo con eso. O sea, no queramos hacer, que es donde caemos en el greenwashing, no queramos hacer de algo que es una cosa o una necesidad hoy en día hacerlo negocio, porque entonces pues a ningún sitio vamos a llegar, porque nada más vamos a cumplir con una reglamentación, con una normativa, vamos a tener nuestro reporte ESG y ya está, y ahí nos hemos quedado. Entonces, no voy a poner ejemplos, pero sí me gustaría que tuviéramos un poquito más de conciencia al respecto, ¿no? Sí, claro, completamente. Y Laura, ya como último punto, me gustaría dejarte este último pequeño espacio para que nos des tu opinión, para que nos dejes este último mensaje final para todos nuestros espectadores. Pues nada, que seamos responsables, eso es lo que os puedo decir, que seamos responsables, que hagamos equipo, que entendamos la importancia de que ya tenemos que a todos los niveles, seamos arquitectos, seamos desarrolladores, seamos inversionistas, seamos desarrolladores de productos, seamos constructores, seamos quien seamos, tenemos que todos entender qué parte me corresponde a mí en cuestiones de sostenibilidad, en cuestiones de responsabilidad social y ética en todos estos temas, pues para saber lo que estamos haciendo, porque al final un proyecto no depende ni de mí, ni del cliente, ni de, o sea, ni de una sola persona, depende de muchas variables que están involucradas. Entonces, si una persona de esa cadena no tiene el conocimiento, no está educada, no tiene la responsabilidad de hacer las cosas, es como si yo le digo, a ver, ahora en la playa, no tires un plástico al mar. Si tú no tienes la conciencia y la educación para que sabes que no tienes que hacer eso, pues no va a funcionar. Hoy estaba viendo, por ejemplo, una noticia que en Bélgica ahora las playas en verano terminaron todas llenas de plásticos. Digo, madre mía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos en estas situaciones todavía, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, al final no sé qué tiene que pasar para que la gente reaccione y reaccione más rápido, porque cada vez reaccionan más personas, pero todavía insisto que no es suficiente. Y sobre todo desde las universidades, pues también cada vez hay muchísima más conciencia, afortunadamente, pero sí formar a esos especialistas, que los jóvenes que son el futuro sean muy conscientes de que ya no hay vuelta atrás, de que ya tienen que estar trabajando en esta dirección. Entonces, ya repetirme un poco con lo mismo, pero bueno, básicamente creo que tenemos que reaccionar ya. Y el ya, ya llevan mis compañeros y muchas personas y muchos ambientalistas diciéndolo desde hace muchísimos años. Y el ya parece que nunca llega, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería mi último comentario. Muchas gracias, Valeria. Pues Laura, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por compartirnos su visión y las estrategias de COA con nosotros. Estoy segura, ¿no? Que nuestros lectores van a encontrar esta información muy valiosa, ¿no? Ahora, dónde los podemos encontrar? Compártenos dónde los podríamos comunicar con ustedes. Pues bueno, estamos en LinkedIn, que en LinkedIn estoy como ECOA, nos podéis encontrar. No sé si haya forma de compartiros por escrito las redes y todo. Luego nos podéis encontrar en Instagram, también ECOA, con cada kilo, guión bajo, arquitectura, guión bajo, bioclimática. Y también en Facebook no lo usamos mucho, pero también estamos ¿cuál es la otra que se me está olvidando? LinkedIn, la página web www.ecoa.com.mx y bueno, mi teléfono 442-204-1312. Entonces, lo que necesitéis, ahí podemos dar una asesoría, podemos trabajar con vosotros o podemos ver qué se puede hacer, ¿no? La idea es, insisto mucho en esto, hacer equipo de trabajo. Pues un placer, Laura, y a nuestra audiencia, que nos vemos en una siguiente edición de Neuron Energy Talks. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Valeria. Cuídate mucho. Gracias a todos.